Another beautiful day has passed away, and all the signs of the nation find its way. That's all about reality. It's so easy to reach, so easy to try. Oh yeah. That's a life in my ranch, my mystical farm. Just go. And if you think you're wrong, approach just there. And if nobody can trust your deepest dream, come to my house, I'll let you know. I'm finding life with angels and lights. So new. In the country you get the mystical light again. En nombre de todos los que trabajamos en el IES, nos complace enormemente darles la bienvenida a este primer encuentro mediario de líderes del sector seguro. Show me. Ahí nació la idea de reunir periódicamente a los hombres y mujeres del mundo del seguro que tienen capacidad de decisión y de alguna manera ejecutan diariamente temas políticas y estratégicas de nuestros. Todas las actividades que han dado a la organización de este acto, la verdad que han sido muchas. Vamos a hablar del entorno, porque en estos momentos las incógnitas importantes que tenemos las empresas en nuestro país no son incógnitas internas. A todos, para mí es un placer estar aquí hoy. Quiero agradecer al Colegio de Aseguradores de Barcelona, por su invitación, y a IES su hospitalidad, y a todos ustedes pues, tenerme aquí en esta mañana, y luego para mí un placer compartir mesa con Miguel Roca y con don Antonio Aranda. En una situación de crisis económica tan importante como la que se está viviendo en España y en el mundo, la política se revaloriza. En situación de no crisis uno puede ignorar soluciones políticas. En momentos de crisis la política es un valor fundamental para salir de la crisis. Show me, where's the way to take you out? Is you now?
Muchas gracias a todos. Estimat amic Lluís Ferrer, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, senyor Pasqual Llongueras, editor de Diario, amigos todos, señor Jordi Canals, director de l'AIS, que con tanta amabilidad nos apoya. De hecho, este se ha convertido en un encuentro anual, ¿no? Ahora ya sabemos que aproximadamente con estas fechas, cada año, nos encontramos con los amigos del negocio de los seguros.